Hola, bienvenidos al episodio 44 de mi rincón aeronáutico construyendo un ICP Sabana S. Aquí lo estoy editando y después del episodio anterior en el que vimos el diagrama general de cómo conectar el EFIS con la radio, etc., pues en este episodio voy a empezar a soldar los cables en esos conectores. Lo vemos después de la entradilla. Vamos a empezar cableando este cable de aquí, desde el módulo del motor al EFIS. Un conector DB9 hembra, es este, al que conecta el DB9 macho que viene hecho de fábrica. La numeración en un DB9 hembra es este de aquí. El pin 1 es este, luego es este. Entonces, claro, al hacer la conexión, quitamos esto del medio, nos estamos fijando en este diagrama y decimos, bueno, el pin 1 es este. Pues hay que tener la precaución de que en el macho es justo al revés, porque el macho lo que conecta es en la hembra. Si en la hembra el 1 está a la derecha, en el macho el 1 está a la izquierda. Y la numeración es simétrica. La numeración de la hembra es 1, 2, 3, 4, 5, de derecha a izquierda, y en la conexión macho la numeración es 5, 4, 3, 2, 1, de derecha a izquierda, es la contraria. Esa es una precaución que hay que tener porque si no podemos liar la gorda. Una vez que hemos visto la numeración de los conectores, tenemos aquí el hembra, el 1 fila superior derecha, efectivamente el 1 fila superior derecha, y va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora viendo aquí la numeración que yo había escrito antes de recibir este equipo, según la documentación que había en la web, pues la identificación de pines es totalmente distinta a la que viene aquí. Aquí el pin 6, por ejemplo, es masa, y aquí el pin 6 era para el CAN bus, así que esto lo tengo que redibujar todo. Y ya que estoy, pues voy a comprobar el siguiente módulo, que es este, el extender, hembra, el 1 arriba a la derecha, 1 arriba a la derecha, el 1 es ground, el 2 es 12 voltios, 1 ground, 2 12 voltios, 3 y 4 es RS232, 3 y 4 RS232, el 5 no se usa, 6 y 7 CAN bus, CAN bajo, CAN alto, este tampoco se va a usar, 8 y 9 CAN bus 2, puede tener dos buses distintos. Bueno, en este caso no se va a usar ninguno de los dos, ya que aquí no voy a poner nada detrás y la única conexión con el EFIS es vía RS232. Así que este conector está bien, la identificación de pines, pero este no está bien, tengo que cambiarlo. De todas formas, vamos a comprobar el cable que viene hecho de fábrica para este módulo, que es este de aquí. Pues vamos a comprobar que efectivamente se corresponde con este diagrama. Como este diagrama no es válido, quito en medio el papel y me fijo en la serigrafía que viene aquí en la pegatina, que vamos a ver ahora mismo. El pin 6 es masa, y masa dice las instrucciones que es el amarillo rojo. Amarillo rojo es este, lo conecto aquí en el polímetro y con la otra punta me voy al pin de masa, que sería el 6,
que sería este de aquí. A ver si es verdad. Correcto. El amarillo rojo es la masa. Alimentación 12 voltios, cable verde. Cable verde es este. Lo conecto en un lado del polímetro. Y sería el segundo de abajo. Este iría así. Sería el segundo por este lado. Lo comprobamos. Correcto. Esa es la alimentación. Y ahora tenemos que identificar el CAN, buscan el alto y el bajo. CAN low, CAN high. El 8 y el 9. Pues vamos a ver, por ejemplo, el rojo. ¿Cuál es? Y esto lo voy apuntando en el diagrama. El rojo, a ver cuál es de estos. Este va conectado así. El rojo es el segundo, que es el CAN low. Voy a buscar un bolígrafo y lo voy apuntando. Y siguiendo este método, pues ya he identificado los 4 cables que me interesan, que son los que salen de este conector. El ground rojo amarillo, el 12 voltios verde, como decía en la caja, y el CAN bus high y low. El CAN high es el negro y el CAN low es el rojo, correspondiéndose con esta numeración. Muy bien, pues estos son los 4 cables que tenemos que soldar y que van a ir desde este módulo al EFIS. Como veíamos antes, aquí hay un CAN bus, es extremo final de línea de CAN bus. Luego hace falta una resistencia de 120 ohmios conectadas entre los cables rojo y negro del CAN bus. Vamos a abrir el conector a ver lo que nos encontramos por dentro y cómo podemos instalar la resistencia. Aquí está desmontado el conector y tendríamos que poner la resistencia de 120 ohmios entre los pines del CAN bus 8-9, que son estos dos de aquí, son estos 2 cables del extremo. Esto aquí prácticamente es imposible hacerlo porque está con un termo retráctil. No se podría hacer, pero vamos, creo que lo que merece la pena es coger un conector nuevo, descartar este, coger uno nuevo y hacerlo desde cero con su resistencia bien integrada. Este sería el conector de B9 para instalar los cables. Solamente harían falta 4. Y lo que me interesa es que entre estos 2 pines de aquí, que es donde va la resistencia de 120, yo pueda en el futuro, sin tener que desmontar este conector, bueno, bien, o desmontándolo porque no es complicado, poder cortar la resistencia en el momento en el que yo vaya a añadir otro elemento al CAN bus. Entonces tengo que dejar previsto poder cortar la resistencia. Aquí estaría el cable trenzado de 2 hilos de 0,5 apantallado, con la pantalla ya retirada a la distancia correcta para que el cable llegue justo a los conectores. Y aquí habría que soldar estos 2 cables en la posición 8 y 9, que son estas de aquí, y a la vez la resistencia. Entonces podemos hacer que la resistencia quede por esta zona de aquí, y en el caso de aumentar el sistema se abriría el conector, se corta la resistencia y se vuelve a cerrar. Aquí tengo el cable pelado con las puntas estañadas a una distancia pues correcta para que la cubierta quede en el interior. La pantalla está echada ya hacia atrás
Y aquí la resistencia de 120 con las puntas estañadas. Un lado ya lo he soldado al conector, al pin 8. Y ahora voy a añadir un tubito de termorretráctil y el cable, uno de los polos del par. He hecho el termorretráctil hacia atrás, sujeto aquí. Y ya está unido uno de los lados de la resistencia con uno de los pines. Ahora el termorretráctil lo desplazo hasta que cubra el pin y lo caliento. Y ahora se procede igual con el otro extremo. Meto un trocito de termorretráctil tanto en el cable como en la resistencia. Pongo los dos pines, el del cable y el de la resistencia a la misma altura. Echo para atrás el termorretráctil para que no se me caliente con la soldadura. Y ahora, como antes, pongo el termorretráctil cubriendo todo, si se deja. Y como antes, lo caliento. Y ya estarían los dos pines del CAN bus con su resistencia final. Y comprobamos que efectivamente no nos hemos equivocado. CAN bus, los dos inferiores, izquierda. Efectivamente, los dos inferiores, izquierda. Ahora hay que apuntar qué color es el CAN high y qué color es el CAN low. CAN high es el marrón. Entonces, en este papel de antes lo voy a corregir. Este ya no es negro ni rojo. Este es marrón y blanco. Última comprobación. CAN high es el del extremo, CAN high el del extremo, marrón. CAN high marrón y blanco. Esto quedaría así, la resistencia ahí, con cuidado de que no se cortocircuiten los pines y hagan que la resistencia no valga para nada. Y en el futuro, si se añade un servo, pues simplemente habría que abrir el conector y cortar la resistencia, poniéndola en el extremo del CAN bus nuevo, con el nuevo elemento. Y ahora se procedería igual, ya sin resistencia, con los pines, con los cables de alimentación rojo-negro, y que saldrían junto con este y cubriendo todo con un termorretráctil grande a partir de este punto. A partir de este punto, termorretráctil grueso hacia atrás que cubra la pantalla también. Pues ya he añadido los cables que faltaban, el negro rojo de alimentación y luego azul y amarillo para los pines 5, la entrada de las revoluciones por minuto del motor, y el cable 2, que es la entrada del sensor de flujo de combustible. Ya le he puesto un termorretráctil al conjunto de cables y el agujero de la carcasa lo he tenido que agrandar un poquito para que quepa esto, y ya está puesto la abrazadera a la distancia, con lo que solo faltaría montarlo y tener cuidado que el tornillo no roce ningún cable. Como comentaba anteriormente, en el caso de que se quiera prolongar el bus, los dos cablecitos correspondientes a la resistencia, se cortaría la resistencia, se dejarían esos dos cablecitos y en esos dos cablecillos se conectaría el bus que va hacia otro módulo. Así que en este caso solo falta cerrarlo y este extremo del conector estaría listo. Una vez que está terminado el cable, comprobamos que no hay cortos entre ellos.
que entre los dos del bus hay 120 ohmios. Y finalmente que entre la pantalla y los cables del bus no haya conexión. Y con esto comprobado, pues ya el cable está terminado. Habría que hacer el del otro extremo. Eso ya lo veremos más adelante porque el tiempo de este vídeo ha superado ya la media de los vídeos que estoy publicando. Así que ponemos punto final aquí al episodio 43. Nos vemos en el siguiente. Gracias por seguirme. Y no olvidéis comentar los vídeos, ya que al algoritmo de YouTube le gusta mucho que se comenten los vídeos. Gracias, hasta luego.